Ella es una escritora multifacética. El cuento, la novela, el ensayo y la poesía forman parte de su vasta obra, siendo reconocida internacionalmente como la maestra del microrrelato. En esta nueva entrega de episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta Argentina tiene el honor de presentar a una escritora de nombre y trayectoria. Es el turno de conversar con la gran Ana María Schwa. Hola Ana María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, todo bien. ¿Cómo te encuentra este presente literario? ¿Escribiendo, leyendo? Sí, terminé un libro, me estoy tomando un descansito. En realidad terminé 2 libros, pero hay uno que está por salir. Hay uno que está por salir, que es un libro de cuentos, que se llama El cuerpo roto, que tiene que ver con enfermedades, temas médicos, esas cosas lindas que me gustan a mí. Has hace poco publicado esta antología de microrrelatos, que es Todos los universos posibles. Te encuentra esta presentación y, bueno, contándonos también esto que acabas de comentar, quiero preguntarte sobre el proceso de publicación, no de escritura, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Mucha gente me habla de lo difícil que es publicar. Y en realidad lo difícil es escribir. Y si uno escribe, si uno realmente escribe, si uno le pone al escribir todo lo que tiene, todo lo que puede y todo lo que se le da, después publicar sucede de alguna manera. Sobre todo en esta época. Digamos, yo he vivido muchas épocas de la literatura argentina. En otras épocas publicar era muchísimo más difícil porque había muy poquitas editoriales que publicaban y editar era más caro por razones tecnológicas. Hoy hay una enorme cantidad de pequeñas editoriales. Es más fácil publicar, es muchísimo más difícil destacarse cuando uno publica, porque mucha competencia. Pero hoy estoy absolutamente feliz con la reedición de este libro de Todos los universos posibles, porque son mis microrrelatos, mis queridos microrrelatos, y me da una felicidad enorme que este libro esté en la calle, esté en la librería. Lo he visto en vidrieras, no lo puedo creer. Estoy contenta. Es como el hijo de uno, ¿no? Una vez que está ahí, que sucede el libro. Sí, no es como el hijo. Hijo es otra cosa. Hijas tengo 3 nada más, libros tengo muchos. Pero es muy importante para mí. Este libro en particular, porque no es un libro, son 5 libros de microrrelatos que están reunidos en todos los universos. Y mucha gente me dice, pero eso de todos los universos posibles no es como, mandarse demasiado la parte. Yo digo, no. Cuando yo digo todos los universos posibles, adentro hay un epígrafe que lo explica. Lo que yo quiero decir es que el alfabeto del idioma castellano son 22 caracteres que pueden contener todos los universos posibles. Eso es todo. La escritura puede contener todos los universos posibles. No mi libro ni yo. Y yendo a esto de lo que hablás, que es de cómo se elige un nombre y que ese nombre tiene un para qué, ¿qué tan difícil es y cómo es ese proceso? Siendo vos una autora que publicó muchos títulos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de selección de nombre una vez que existe el libro? Vos sabés que no es siempre igual. Hay distintos momentos. En términos generales, mientras voy escribiendo el libro, en el proceso de escritura aparece el título y se va imponiendo. Y de pronto, en familia ya lo voy llamando de alguna manera en particular y eso le queda de título. Tengo un caso en el que el título apareció antes que el libro. Es la novela La muerte como efecto secundario. Me gustó tanto ese título que dije, le tengo que escribir una novela. Una historia. Sí. Y después hay otro caso como el de Todos los universos posibles,
en el que en realidad son 5 libros, cada uno con su título, 5 libros que ya estaban hechos, escritos, terminados, y tenía que buscarle un libro que de alguna manera pudiera englobar todo esto. Y bueno, me dio bastante trabajo, ¿no? Barajé muchas posibilidades y finalmente me quedé con todos los universos posibles, que viene de una cita de yo misma. No sé si vale citarse a uno mismo, pero, sí, pero un día se me ocurrió escribir algo así como que, que el alfabeto es un pequeño, digamos, un pequeño conjunto de 22 signos en el que caben todos los universos posibles. Y dije, ese es el título, todos los universos posibles. Y siendo este libro una antología de microrrelatos, quiero preguntarte, entre otras cosas, porque es un tema muy interesante para mí, porque es un género no lo suficientemente explorado para mí, por lo menos en Argentina. No sé qué pensás vos al respecto. ¿Qué lugar ocupa el microrrelato como formato literario en la biblioteca del argentino promedio? Y después también preguntarte qué lugar ocupa en tu biblioteca personal, si consumís vos el género del microrrelato. Sí, es un tema muy interesante porque mucha gente me dice, el microrrelato es un género muy adecuado para este momento en que la gente no tiene tiempo de leer y entonces leen poquito y leen cortito y entonces leen microrrelato. Entonces yo contesto, vayan a la lista de bestseller, van a ver cuántos libros de microrrelatos hay en la lista de bestseller. No, eso no sucede. En las listas de bestseller hay novelas de 500 páginas para arriba, porque en realidad eso es lo que la gente tiene ganas de leer. Novelas gordas. El microrrelato exige un lector bastante avesado. Y no es un género tan popular. Es curioso porque al mismo tiempo es un género que han practicado todos nuestros grandes maestros del cuento. Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, De Nevi, Bernstein, todos ellos han escrito microrrelatos y han publicado libros enteros de microrrelatos. Y sin embargo, el microrrelato todavía tiene que hacer un esfuerzo para abrirse paso y decir, hola y aquí estoy, ¿no? La tenemos a Luisa Valenzuela, tenemos a Raúl Brasca. Pero es un género mucho más explorado por los microrrelatistas que por los lectores, ¿no? Hay mucha gente que escribe microrrelato y no tanta gente que lee microrrelato. Y si tuvieras que definirlo, ¿qué dirías que es? Porque también hay una especie de, en este desconocimiento quizá, de no saber bien del todo que es un cuento corto. Siento también a veces que es un género popular trabajado dentro del área de los talleres. Sí. Y suele confundirse esta idea de, dejo algo inconcluso y no lo sigo y eso ya es un microrrelato, ¿no? ¿Qué podrías decir si tuvieras que definirlo? El microrrelato es un género que se ha definido de muchísimas maneras. Por un lado vienen todas las definiciones poéticas, y entonces hay quien dice es un relámpago, es un perfume, es una mariposa, que se refieren a lo efímero del microrrelato, a la rapidez con que pasa y se va. Por otro lado, hay unas definiciones teóricas académicas muy minuciosas en que tratan de dar cuenta de todos los elementos posibles que juegan en el microrrelato y hablan del humor y de que si es juguetón o no es juguetón y la intertextualidad y esto y aquello. Y cuanto más larga y más minuciosa la definición, más peligroso es que se dejen afuera una cantidad de microrrelatos maravillosos, extraordinarios, inefables, como por ejemplo los de Kafka, ¿no? Que para mí es el más grande autor de microrrelatos del siglo XX. Entonces yo tengo una definición muy sencillita. Para mí el microrrelato es un texto literario que tiene algún elemento narrativo y no más de 300 palabras, o sea, aproximadamente una página. De hecho, cuando yo empecé a escribir microrrelato, mi primer libro es La Sueñera, que está acá en Todos los Universos.
no se lo llamaba microrelato, ni minificción, ni ninguno de esos nombres medio en latín. Simplemente era cuento brevísimo y nadie tenía ninguna duda. Era cuento brevísimo, eso es todo. Por la extensión del texto, ¿no? Hablamos de microrelatos, sí, de textos breves. Quizá uno piensa que en ese proceso de escritura también hay poco tiempo invertido del lado de la producción. ¿Esto es así? ¿Cuánto te demanda en tiempo sentarte a escribir una historia? Una vez que se te ocurre, vas inmediatamente al papel, tenés algún anotador, se concreta en ese instante, lleva su proceso de trabajo igual que cualquier otra narración. Lleva su proceso de trabajo, pero bueno, en unas horas puede salir un buen microrelato. Pero un libro de microrelatos me lleva la misma cantidad de tiempo que una novela o que un libro de cuentos, aproximadamente unos 3 años. Cuando empecé con mi primer libro, La Sueñera, claro, era muy jovencita, empecé en el año 74, 75, en el 75, tenía 24 años. Y dije, pero qué lindo, qué bien que me salen, voy a escribir uno por día. Bueno, escribí 100 microrelatos en 100 días y se secó el pozo, se secó así, de repente, y ya está. Y no pude escribir ni uno más, ni uno. Bueno, un par de años después logré retomarlo y avanzar, pero ya prudentemente dije, lo que tengo que hacer es escribir 10 por mes. Esa va a ser mi obligación. Y desde entonces, todos mis demás libros los manejé de esa manera. Cuando yo estoy trabajando en un libro de microrelatos, lo que me propongo es 10 por mes. Entonces, por ahí un mes escribo 12 y entonces ya al mes siguiente me conformo con 8. Por ahí escribo 7 y debo 3 para el mes siguiente. Va pasando el tiempo y generalmente va aumentando la deuda. Y cada vez me quedo más atrás con los 10 microrelatos por mes. Y en un momento dado los microrelatos se empiezan a repetir. Y se empiezan a repetir los procedimientos. Y ya se parecen demasiado a otros que ya tengo escritos. El libro se terminó. No soy yo la que decide cuándo termina el libro. El libro se termina. Y se termina aproximadamente a los 3 años de haberlo empezado. Y después durante años no escribo más microrelato, ni uno. Yo hoy no tengo ni un microrelato inédito. Porque no he estado trabajando en un libro y no, digamos, paso a otra cosa. Tengo que cambiar un poquito yo, tengo que ser de alguna manera otra persona para que me salgan microrelatos diferentes de los que ya tengo publicados. Leí por ahí que te reconocen en muchos lugares como la reina del microrelato. Quiero saber cómo te llevas con esas nominalizaciones. Me encantó porque eso fue en España. Y en España, digamos, acá en Argentina, si me decían, sos la reina del microrelato, digamos, los argentinos cultivamos mucho la falsa modestia. Y entonces tendría que haber dicho, no, ¿cómo vas a decir eso? Por favor, está este y está aquel. Pero me lo preguntaron en España. En España son muy literales. Si yo digo, no, ¿cómo me van a decir eso? Van a decir, Ana María no es la reina del microrelato. Entonces me dijeron, bueno, ¿sos la reina del microrelato? Y yo dije, ya mismo quiero mi cetro y mi corona. Y ahí quedó. Pero quería preguntarte también si, es decir, tomando a lo largo de tu vida todo tu proceso de escritura y todas tus producciones y títulos, ¿cómo te llevabas con esas catalogaciones que hay respecto de tu obra? Porque sos una escritora que ha producido una obra muy vasta, como decíamos al principio, que ha ido por muchos caminos, digo, el ensayo, el cuento, la poesía, el microrrelato. Es decir, no siempre fuiste la reina del microrrelato y has tenido otras catalogaciones. ¿Cómo te llevaste con eso? Sí, claro que sí. ¿Te gusta, digamos, que se te encasille en alguna parte o no? No. Bueno, yo siempre fui una lectora absolutamente apasionada, como todos los escritores, desde chica. Y en un momento dado, en la adolescencia,
ya digamos, leyendo toda la obra de algunos escritores, empezaba a preguntarme, bueno, decía, pero este tipo se repite, pero este libro que escribió ya lo escribió mejor hace 10 años, y este siempre está escribiendo lo mismo. Dije, yo cuando escriba quiero que cada uno de mis libros sea totalmente distinto de los anteriores. Quiero que todos mis libros sean diferentes, que cada uno sea diferente de los demás. Eso es lo que yo quisiera, ese sería mi sueño. Que sean libros completamente distintos uno de otros y que el lector se sorprenda y no sepa lo que se va a encontrar cada vez que abre un libro mío. Yo creo que se me fue la mano. No con los microrrelatos, porque en mis libros de microrrelatos creo que hay mucha más unidad que en las novelas, por ejemplo, o en los libros de cuentos incluso. Y después, con los años, me di cuenta que en realidad al lector le gusta reconocer una voz. Y cuando va a buscar a un autor, en realidad no quiere encontrarse cada vez con una sorpresa, quiere encontrarse con algo que de algún modo ya espera. Pero bueno, esa era mi ilusión infantil desde que empecé a pensar en la literatura, y eso es lo que me propuse hacer y eso es lo que más o menos hice dentro de mis posibilidades. Porque bueno, llega un momento en que uno mira para atrás y se da cuenta que todo lo que escribió no es tan diferente, no son tan diferentes mis libros unos de otros. Guillermo Martínez la vez pasada nos decía que en su proceso de escritura él planteaba todo como un cuento y después, si sucedía, aparecía la novela. ¿Vos ya, digamos, de entrada decidís qué es lo que vas a escribir o también te dejás jugar un poco a ese azar de la literatura? No, de ninguna manera. Lo mío es muy, muy volitivo. Es la voluntad. O sea, primero yo decido el género. Si voy a escribir microrrelato, mi cabeza piensa en microrrelatos y no se me ocurre ninguna otra cosa. Y jamás me pasó que un microrrelato se me convirtiera en un cuento, por ejemplo. Y si quiero escribir una novela, tengo que pensar un tema de novela. Un tema de cuento no se convierte en novela. Jamás me pasa eso. No. Ojalá fuera así, pero no lo es. No. Mis cuentos nacen como cuentos, las novelas nacen como novelas. También entre las últimas publicaciones con las que contamos tenemos que se llama No son haikus, sí. Que es un poemario. Y te escuché decir hace unos años atrás que no tenías ganas de publicar libros de poesía. ¿Querés contarnos un poco sobre esa decisión antes de esta publicación, digamos? ¿Cómo no? Sí. Bueno, yo empecé a escribir estos no haikus, porque realmente no son exactamente haikus, pero sí mantienen esa forma arbitraria que se le dio al haiku en español y en América Latina, que son las 17 sílabas, ¿no? Divididas en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. A mí me da muchísimo placer trabajar dentro de límites rigurosos. Y esos límites, ese límite de las 17 sílabas divididas de ese modo, me parecía fantástico. Me resulta inspirador el límite, el marco. Y entonces empecé, ya no me acuerdo cómo ni porque en el año 2006 empecé a escribir. Y cada tanto, pero dije, bueno, esto nunca lo voy a publicar. Y escribí con esa libertad maravillosa que tiene uno cuando piensa que no va a publicar el libro. Y mientras iba escribiendo, iba también leyendo mucho sobre haiku, iba aprendiendo sobre haiku. Me iba dando cuenta cómo y por qué lo que yo estaba escribiendo no eran haikus, no tenían ese espíritu del haiku, esa relación con la naturaleza, esa relación con las estaciones del año, esa relación con el paseo, con la caminata, con la visión que tiene Lai Jing, que es el autor de los haikus, del mundo que lo rodea.
Y también mis no haikus iban cambiando y de alguna manera iban incorporando paisaje urbano. Y bueno, y así pasaron muchos años en los que no escribía haikus todos los días, pero cada tanto me daba una especie de ataque de no haikus y un par de meses escribía, especialmente cuando salía a caminar, llevaba un papelito y una virome en el bolsillo y escribía algo que podía ser un verso. Y bueno, y de pronto, habían pasado muchos años y empecé a tener mucho material y dije, bueno, quizás no tendría nada de malo publicar un libro de poemas. ¿Quién me puede publicar un libro de haikus? Empecé a pensar. La verdad es que nunca pensé que Planeta iba a querer publicarme mi libro de no haikus. Y fue así, salió en MC, con una tapa preciosa. Yo quedé agradecidísima porque resultó un libro hermoso. Y me trajo mucha felicidad ese libro, el libro de los no haikus. Este concepto de no son haikus me gusta un montón porque me hace pensar un poco sobre esta idea de que si bien la literatura tiene sus límites y su estructura, esta idea de pasos a seguir para hacer un microrrelato, pasos a seguir para hacer un haiku, hay algo de la literatura que va más allá de estas estructuras, ¿no? Absolutamente. Aunque yo quisiera escribir un haiku y tuviera la fórmula para hacerlo, no podría, ¿no? Planteas una idea distinta de qué es la literatura en ese sentido, ¿no? Sí, vos sabés que yo tuve una gran revelación acerca de eso, dando unas clases en la Universidad de Virginia, dando clases de literatura, de un taller de literatura creativa en español en la Universidad de Virginia. Tenía un grupo como de 20 chicos, de los cuales había solamente 2 que eran hablantes nativos del español, un muchacho puertorriqueño y una chica peruana. Y al principio, cuando me empezaron a dar sus textos, claro, escribían lo que podían, ¿viste? Alguien que no es un hablante nativo, bueno, se maneja como puede y me parecían todos horrores, y cuando llegaba a lo que escribían los hablantes nativos de español, me producía una especie de tremendo alivio. Pero poco a poco me fui dando cuenta que en ese grupo había escritores, y los escritores no eran los hablantes nativos. Los escritores quizás no sabían tanto español, no manejaban tanto español, porque la literatura no es solo la lengua. Nosotros hablamos todo el tiempo de que la literatura es el lenguaje y la literatura es la lengua, y que la lengua es nuestra materia prima y al mismo tiempo el escoplo y el martillo, ¿no? Pero hay algo más, hay otra cosa mucho más indefinible que está por detrás del lenguaje, y a donde el lenguaje quiere llegar y no llega. Y en esa especie de caos primordial es donde está verdaderamente la literatura. Y entonces en ese grupo yo tenía varios chicos que quizás no escribían un buen castellano y sin embargo escribían buena literatura. Y era muy, muy interesante ver. Para mí fue una revelación. Dentro de esta idea de tu trabajo y de vos siendo una escritora multifacética, también, como dijimos al principio, trabajás en literatura infantil. Mucho. Y frente a esto quiero preguntarte, porque también es un género que de alguna manera se tiene a menos o como más sencillo, ¿no? Es decir, bueno, voy a escribir un cuento para chicos, seguramente implica una tarea más sencilla. Y después quería preguntarte sobre una pregunta que, valga la redundancia, va hacia la romantización de la literatura infantil, ¿no? Esta idea de no hay textos infantiles porque la literatura no tiene edad, dicen muchos, ¿no? Quiero saber qué pensás vos de esa idea y que nos cuentes de tu trabajo como productora de literatura infantil. Yo pienso que sí, que hay cuentos para chicos. Los cuentos para chicos son cuentos que también le gustan a los chicos.
Los buenos, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que hay cuentos que son realmente para chicos. No son más fáciles de escribir para un autor, los buenos, por supuesto, excepto por una razón, que sí los hace más fáciles, y es que son más breves. Pero... Los haikus también. Los haikus también son breves. Los haikus también son breves. Y bueno, seguro que es más fácil escribir un haiku que escribir la Ilíada, por ejemplo. La Ilíada es larga y el haiku es cortito. Y entonces escribir para chicos es más fácil porque es más breve. Eso es todo. Si uno va a escribir un libro, hablarte de algo extraordinario que admiro y que amo, como es la historia interminable de Mijael Ende, bueno, no es en absoluto más fácil que escribir un libro para adultos. Si voy a hablar de las maravillas terribles y aterradoras que fue capaz de escribir Roald Dahl, bueno, tampoco es fácil, ni se escriben en un momentito, ni son una distracción. Tenemos buenos escritores para chicos en Argentina, además de estos extranjeros que acabo de nombrar. Tenemos buenos escritores para chicos. Yo estoy orgullosa de la literatura infantil de Argentina, y cuando uno conoce otros países de América Latina, descubre que la tradición de literatura argentina que hay acá no existe en otros países. Hoy tienen literatura infantil porque vinieron las editoriales españolas, se instalaron en distintos países de Latinoamérica y empezaron a crear literatura infantil, a buscar autores, a proponerles temas, y armaron, inventaron, crearon para bien una literatura infantil en toda América Latina. Pero había muy pocos países de América Latina que tuvieran tradición en literatura infantil como tenemos nosotros, como tuvimos en su momento un Álvaro Yunque, un Germán Verdiales, ¿viste? Un José Sebastián Tallón, y después, bueno, por supuesto, la genial y maravillosa María Elena Walsh, y bueno, la literatura es también tradición, y nuestra literatura infantil es buena también por eso, porque, bueno, como decía, creo que era Newton, estamos montados en hombros de gigantes. Sí. ¿Y tenés contacto o tuviste contacto con estos lectores, con estas infancias que te leen? Mira, lamentablemente sí, porque voy mucho a las escuelas, a charlar con los chicos. Es un lector muy sincero, ¿no? Sí, hoy te digo, lamentablemente en otra época me encantaba ir a las escuelas y tenía la sensación de que cargaba pilas y me hacía muy feliz ver que a los chicos les gustaba lo que yo escribía y demás. Hoy estoy un poco grande y cansada, y debe hacer como 40 años que estoy visitando escuelas y ya no tengo tantas ganas de contarles a los chicos cómo empecé a escribir y por qué, y las cosas que me pasaban en la escuela primaria. Pero sí me pone feliz saber que leyeron mis libros y que les gustaron. Los chicos me regalan retratos, me regalan cartitas, me hacen sentir de mil maneras que bueno, que lo que yo escribí les llegó, les gustó, les importó. En ese sentido es lindísimo. Siempre cerramos este ciclo de charlas con 3 palabras, y vos nos podés decir la idea, reflexión, opinión que quieras al respecto. La primera palabra con la que quiero conversar con vos es escritora. Escritora es lo más grande que hay. Es el sueño del pibe. Es un gol de media cancha. Sí, y bueno, nada, eso es escritora para mí. Es lo que soñé ser toda mi vida. Y hoy te diría,
buena escritora, genial escritora, no importa. Una escritora entre escritores y escritoras. Una más. Y eso está muy bien. La segunda palabra es Instagram. ¿Cómo te llevas? Instagram. Oh, Con Instagram las es muy divertido. Sí, me gusta Instagram. Estoy en Instagram, trato de tener muchos seguidores en Instagram y muchas veces me pregunto por qué y para qué. Y no tengo una buena respuesta. Pero quiero. Quiero tener muchos seguidores en Instagram. Y bueno, y nada, en realidad yo trabajé 15 años en publicidad. Cuando empezaba, cuando todavía los libros ni remotamente me daban para vivir. Estaba recién empezando a escribir mis primeros libros. Y yo creo que para un escritor, no sé cómo usan los demás los Instagram, pero para mí Instagram es un lugar maravilloso para hacer publicidad de lo que hago, de mis libros, para que la gente se entere. ¿Charlas con tus lectores? Porque y charlo autores... con mis lectores, le contesto a todo el mundo. Es una especie de problema que tengo casi en el límite de la enfermedad. No puedo evitar contestar un mensaje. Hay autores que reniegan mucho de eso, por eso te preguntaba. Hay autores que reniegan de ese intercambio por Instagram. Sí, pero yo no puedo evitar contestar un mensaje. Si alguien leyó un libro y me quiere decir algo, bueno, yo le tengo que contestar, porque a los lectores hay que cuidarlos, hay que regarlos para que crezcan. Los lectores no son tantos, así que sí, a mí me hace feliz el intercambio con los lectores en Instagram y por correo electrónico, WhatsApp, lo que sea. Sí. Y la última palabra, en realidad es un nombre del cual me interesaba charlar con vos, porque bueno, como estuvimos comentando detrás de cámaras, yo te conocí en un libro de ciencia ficción argentina, claro, en el que compartías espacio con Angélica Gorodischer. Sí, con Angélica. Quería saber qué tenías para decirnos de ella. Bueno, tengo muchísimas cosas. Angélica, bueno, primero la admiración enorme que yo siento por muchos de los libros de Angélica. Yo tengo 74 años hoy y yo pienso, imagínate si a los 80 yo pudiera publicar algo como Tumba de Jaguares, como hizo Angélica. Tumba de Jaguares, un librazo a los 80 años, una genia total. Pero además era cálida, macanuda, amiga, era alguien a quien yo iba a visitar siempre cada vez que iba a Rosario. Una tipa bárbara, Angélica. Angélica y su goro inseparable que estaba siempre con ella. Y tengo mucha correspondencia con Angélica. De hecho, este año voy a estar hablando en un lugar que no sé si a Angélica le hubiera gustado tanto. Voy al Jockey Club de Rosario a hablar de Angélica. Angélica renegaba un poco de sus orígenes. Y por eso se llamaba Angélica Gorodischer y no su apellido verdadero, que era un apellido de fuste en Rosario. Y creo que voy a leer alguna de esas cosas que me escribía Angélica, tan lindas acerca de su historia, de su familia, de su literatura. Porque bueno, cualquier cosa que yo pueda decir sobre Angélica es muy chiquita al lado de la palabra misma de Angélica Gorodischer. Ana María, muchas gracias por este rato. Ever, muchísimas gracias a vos, la he pasado bárbaro. Detrás de una puerta cerrada es posible encontrar los más inverosímiles horrores y también extraordinarias formas de la felicidad. Cuando la puerta se abre, el número de posibilidades, que era infinito, se reduce a 1 y entramos, por ejemplo, en un baño, es lo más común, o en nuestro propio dormitorio. ¿Y cómo probar que esa realidad que se alza sólidamente ante nuestros ojos es la misma que nos aguardaba, agazapada, cuando estábamos tan cerca pero fuera de ella, detrás de esa puerta que volveremos a cerrar al salir para permitir, una vez más, el auge y la decadencia de los innumerables universos?
219. Todos los universos posibles. Ana María Joa. Hemos llegado al final de una nueva entrega de Episodios de un futuro anterior. Para conseguir la obra completa de Ana María Joa podés visitar nuestra tienda oficial. Ingresá a www.planetadelibros.com.ar. También nos podés encontrar en Instagram. Aparecemos como @planetadelibrosar. @planetadelibrosar. Mi nombre es Ever Orona y me podés encontrar en Instagram como @egoeversum. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Episodios de un futuro anterior.